Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar a hablar de, más que de las baterías, de la batería de segunda guarda, que en origen se encontraba a escasos metros de donde estamos. Y bueno, hoy por hoy, como diré al final, se rescató y se colocó justo aquí detrás. Sus restos están colocados aquí detrás por si todavía no lo sabéis. ¿Qué pasa? ¿Tenemos ruido? Sí, bueno. Vamos a ver. ¿Qué entendemos? Aquí en la sala hay gente que sabe perfectamente lo que es una batería militar. De hecho, creo que Miguel sabe bastante el tema, pero a lo mejor el resto pues no lo sabe. A lo mejor sabe lo que es una batería de cocina o una batería de música. Una batería, en términos militares, no es otra cosa que un conjunto de piezas de artillería, digamos, dispuestas en un paraje donde se ayude a hacer el fuego contra el enemigo. La batería no tiene por qué ser digamos, un edificio o una construcción fija. Puede hacerse en unas horas, como bien contaba hace ya muchos años Ramón Solí en el Cádiz de las Cortes, ¿no? Que se construían con una especie de empalizada, con que hubiera, el terreno estuviera adecuado a colocar la artillería, era suficiente. Sin embargo, la batería de segunda guarda no es así. La batería de segunda guarda, en tiempos, siglo XVIII, siglo XIX, sería parecida a esa imagen que vemos ahí. Es una batería creo que se encuentra, una reproducción de una batería que se encuentra, creo que en Tenerife, y os la he traído más o menos para que os hagáis una idea. Chato, dale por favor a los de la... Ahí vemos otra batería. Esta batería está en San Sebastián, o en Donostia, como ustedes quieran llamarle. Tiene el nombre de batería de Napoleón, y la he traído más que nada porque se ve perfectamente cómo en la construcción de la batería se ha aprovechado el relieve. Es decir, esta construcción está hecha en una montaña, en una de las dos montañas que se encuentran en la playa de La Concha. Y utilizando los escalones de la montaña, pues se ha hecho la pared y se ha proyectado la batería. También la traigo porque es muy curiosa el uso que hoy se le da. Por ejemplo, a la batería de segunda guarda hoy día creo que sigue allí una asociación, no me acuerdo de qué, una asociación. Bueno, pues esta batería en San Sebastián, el uso que se le da es como un parque que incluso tiene en lo alto, como podéis ver, 2 árboles. Bueno, pues es un uso muy útil, ¿verdad? Y bastante original. La estructura en sí de la batería de segunda guarda, la verdad es que no es por desprestigiar el pequeño edificio, pero tampoco es nada, hombre, es orgullo del barrio y de la asociación y demás, pero no es una estructura nada especial, ni yo diría ni nada importante. La importancia que realmente tiene y donde radica es en el conjunto defensivo al que pertenecía, más que al que pertenece, al que pertenecía. Junto al castillo de Puntales, esta batería, la batería de primera guarda, que está en los bajos del Corte Inglés, y otra más, que era conocida como del romano Punta de Vaca, pues digamos que, y luego hablaré un poquito más de esto, digamos que hacían un conjunto defensivo sobre lo que es el saco de la bahía, ¿no? Lo que es, digamos, lo que empieza de Puntales hacia Fernando. Esa era la finalidad de este edificio. Dale, chatito. Muchas gracias. Esto es un mapa del siglo XVIII, creo recordar, y bueno, de la bahía, ¿no? Vemos San Fernando, Puerto Real, Puerto Santa María, Rota y Cádiz, ¿no? Cádiz, y aquí estaría el castillo de San Silvestre. Bueno, pues como decía, para que os hagáis mejor la idea, si aquí estaba la batería, las otras dos, Castillo de San Lorenzo, Castillo de Matagorda, que hacían, digamos,
que hacían fuego cruzado. Y como diré, y además más tarde también hacían fuego cruzado con otra serie de baterías que había por toda la vía. Y bueno, se hacía más que nada para que en los ataques que sufría la bahía de Cádiz y del barco de otras naciones, y impedir la entrada a lo que es esta zona, puesto que si llegaban a entrar se podían dar por perdido esa zona. Dale otra vez. Ahí vemos ya lo que es la ciudad de Cádiz, con su extensa parte de extramuros, y donde sí están señaladas, tanto sí está señalado el castillo de Puntales como las 3 baterías. Además podéis apreciar que están incluso, digamos que está escrito. ¿Cómo era esta batería? Pues bueno, una batería de una forma casi semicircular. Dale otra vez a la foto. Esto no es la batería de segunda guarda, pero os la pongo también para que os hagáis una idea. Casi semicircular, con unos sillares de piedra ostionera, como eran típicas las construcciones típicas de aquí, y se cerraba con una gola o rastrillo. Gola o rastrillo que no es otra cosa que un pequeño murete para poder cerrar. Esto que veis aquí está cogido del programa Google Earth, que es muy útil, ¿verdad? Y esto es la batería de Urrutia, que se encuentra en la punta del Boquerón, que es una batería que está totalmente abandonada, es una pena. A pesar del abandono, se puede visitar. Lo que pasa es que hay que echar una caminata curiosa. Pero, claro, es una batería mucho más espléndida, mucho más cuerpo que la de segunda aguada, que la de primera aguada. Pero bueno, nos puede servir para hacernos una idea, ¿no? Dale otra vez. Y así es como está cerrada. Digamos que la batería va hacia allá en semicírculo y se cierra con estos pilotes, y os lo pongo también para que os hagáis una idea de cómo estaría cerrada la batería que estaba aquí al lado. Esa parte, la parte trasera de la batería, no era para defenderse, ni mucho menos. La batería era hacia adelante. Obviamente si te atacaban por detrás, pues imagínate. Dale otra vez. Vale. Como decía, lo importante de estas baterías que estaban en este frente de costa, digamos, su uso no era para defender a quien viniera por la parte de cortadura. Si en el momento que el enemigo entrara ya estaban perdidas. Además, seguramente lo que se hubiera hecho es pues destruirlas para que el enemigo no las pudiera utilizar. Su importancia radica en el complejo defensivo al que pertenecía, como he dicho antes. Hay que recordar que por ejemplo, las puertas de tierra, lo que es la puerta, se termina de construir a principios del siglo XVIII, ya la ciudad está totalmente con sus defensas construidas tal como hoy la conocemos, pero toda la bahía estaba repleta de baterías y defensas. Aquí traigo la reconstrucción, por ejemplo, de una defensa que se encontraba en la zona del puerto Santa María. Es el castillo, una reproducción del castillo de Santa Catalina del puerto, que no hay que confundirlo con Santa Catalina, que está en la caleta. Dale otra vez ahí va. Todavía se puede visitar, es una pena como está, pero podéis acercaros y andar. Se ve perfectamente cómo es una de esas construcciones, con mucha más altura que una batería, por supuesto, un castillo. Se aprovecha la colina para construir los muros, y bueno, ese es el pésimo estado de conservación, y es un ejemplo más del sistema defensivo de la bahía al que pertenecía, por supuesto, el castillo y la batería segunda guardia. Dale otra vez. Ahora vemos los restos del castillo de Matagorda, que estaba justo más o menos a la misma altura que el castillo de Puntales, y era con quien hacía el fuego, digamos, un fuego cruzado a posibles entradas de buques enemigos. Y parece ser que recientemente pues han sacado su resto a la luz. Yo no he ido, no sé si alguno de ustedes sí. Miguel. Pero Miguel no cuenta, Miguel se sabe todo esto ya. Sí, esa construcción es de 1898, lo que se ve ahí. Ah, sí, no es el... No. Esos dos asentamientos son de dos piezas González Ontoria, porque incluso el duque de Nájera en 1898, cuando esperaba
la llegada de la escuadra del almirante Watson el día bombardeando. Entonces Y entiendo... pusieron 2 cañones de la Marina, y por eso se ven todavía los 2 restos con las escaleras. Eso es muy moderno. Muy moderno. Entiendo que lo anterior, nada. Todo lo de lo anterior. Igual que el fuerte de San Luis, que está, digamos, al otro lado, lo que queda son lo que se ve al cruzar el puente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver rápidamente pues algunos de los hitos históricos en los que se vio, digamos, pues lo que vivió este edificio que tenemos aquí al lado, ¿no? Cuando tú quieras. Bueno, yo no he encontrado el primer documento, creo recordar que el primer documento que encuentro donde se hace justa referencia a esta batería, porque luego hay cantidad de elementos, cantidad de documentos que confunden la de primera guarda con te hablan de la batería de la guarda y dices tú, bueno, ¿cuál es de las dos? Pero el primer documento que yo encuentro es, si mal no recuerdo, de la época del terremoto de Lisboa, que aquí se conoce como maremoto, es decir, estamos hablando de 1755. Yo creo que la batería es bastante anterior, como puesto que hay documentos que nos atestiguan, por ejemplo, la batería del romano, que es de bastantes décadas hacia atrás. Este mapa que traigo aquí es un mapa francés de 1762, que tiene la curiosidad que nos habla del sitio de la Guada. Si alguien sabe francés lo puede leer perfectamente. Manolo, ¿tú te atreverías, que estás al fondo? Sí, exactamente eso. Pero no me lo vas a decir en inglés, en alemán, en francés, que diga. Me da un poco de palo, desde aquí además no. ¿No? Pon algo así como enchugar de la web. Me he inventado completamente la... Buen acento. Gracias. De aquí, del mentidero. Magnífico francés. Tiene esa curiosidad y luego, por supuesto, en toda esa parte de lo que son los extramuros vemos dos pequeños, los franceses habían señalado, dos pequeños fortines. Uno, desde luego, como curiosidad, está tremendamente cerca al sitio de la guardia. Eso es 1792. Luego vemos, por ejemplo, cómo el director general de ingenieros, Luis Huet, unos años después, en 1786, hace una relación, y en esa relación ya va a nombrar las 3 baterías y al castillo de Puntales. Nombra la batería romana, la de primera, la de segunda guarda y la de Puntales, incluso una que había por aquel entonces de la Victoria, que a mí me da la impresión que esa batería de la Victoria estaría a los pies del... No sé si Miguel lo sabe, una batería llamada de la Victoria, no sé si estaría a los pies del castillo de Puntales. Estaba muy cerca. Muy cerca. Pero, y ya que estás aquí, aprovecho. Habla tú. No, pero es que es una curiosidad que tengo. Cuando se construyen las Torres de la Luz, estaba a 185 metros. es decir, no estaba a los pies del castillo. Estaba a 185 metros de camino de la segunda guarda. Y es decir, se destruye mucho después, mucho antes, claro. Sí, ya en 1724 ya existía todo esto. Bueno, siguiendo. Desde luego, un hito importante se da a finales del siglo XVIII, cuando, después de la Revolución Francesa, bueno, pues España entra en guerra con Francia. Bueno, había puesto ahí esa imagen del castillo de Puntales sin la Torre de la Luz, que está construida justo a los pies del castillo. Un castillo que en origen, por supuesto, no era así. Hay, por ejemplo, otro tipo de documentos. Dale otra vez. Para que veáis que en origen o antes a ese castillo con patio de formalística, pues no lo era. Como decía, a finales del siglo XVIII, España entra en guerra con Francia, y a través de documentos sabemos que estas baterías se vuelven a edificar. Y en 1803 el ingeniero Antonio Hurtado pues nos indica que tiene cada una de ellas cuatro cañones. Aunque ahora nada más que tiene 2. Sí, ahora lo podemos conseguir. Fueron baterías que estuvieron totalmente
activa en la Guerra de la Independencia, aunque también depende del momento, tuvieron más o menos uso. Porque, por ejemplo, sabemos que estaban totalmente pertrechadas en la batalla naval de 1808, que es la primera victoria española en la Guerra de la Independencia, aunque todo el mundo dice Bailén, pero también está la batalla naval de la Bahía, ¿verdad?, donde es derrotado Rosili. Ahí sabemos que estaban pertrechadas. Un año después, según las crónicas, estaban totalmente abandonadas, estaban aquí con toda la tranquilidad del mundo, tanto así que incluso la construcción del fuerte de Cortadura quedó bastante parado, y ya con el asedio, que empieza en 1810, ya que dura hasta agosto, si mal no recuerdo, de 1812, pues se vuelve a reforzar con 4 cañones, la de 4 cañones aquí y la de primera guada, y 2 en la del Rómulo. Durante todo el siglo XIX la batería tuvo uso y formó parte, desde luego, de los lugares donde estaba el ejército, y tuvo uso militar. Y por supuesto también, aunque no se pusiera en el cartel, en el siglo XX seguía siendo militar, y a raíz de la guerra civil, para el recuerdo de muchos de vosotros, porque si no lo viviste, lo habéis escuchado, pues fue cuartel durante un tiempo de los flechas navales. Bueno, había puesto esa imagen para el tema de la batalla naval. Y esto es un documento que yo desde luego he conocido, lo he visto hace poco. Pertenece al Archivo Histórico Provincial, pertenece al Fondo de Petengui, y es muy curioso porque no sé si será, quizás sea de esta época que hablamos, de los flechas navales, que es una época que llega prácticamente hasta que poco después se echan los rellenos de la barriada de La Paz y la batería queda sepultada. Hay aquí en la sala, yo al menos conozco 2 personas que conocieron la batería tal como estaba. Una de ellas es Carmen, que está ahí detrás, que me contó, hace ya algunos años, cómo su madre, desde la parte de donde ellos vivían, de La Pasiega, la mandaran a comprar carburo por aquí al barrio, y ella, con el despiste de la adolescencia, ¿no, Carmen?, pues se metió en la batería, y allí que salieron un montón de soldados, de marineros. No señora, aquí no, señorita, aquí no, es un poquito más para adelante. Y también hay otra persona, como es José, que también me contó cómo jugaba al fútbol a los pies de esta batería. Incluso una vez, un poco más, el fango se lo traga, ¿no? Aquí no sé, pero desde luego en Puntales sí llegó a morir gente en los alrededores del castillo, cuando la gente mariscaba. Estoy hablando de años 40, años 50. Dale, que vamos a terminar ya. Ah, sí, esto lo he puesto, dirán, ¿por qué pone esta foto? Estos marineros y estas flechas navales, que eran las juventudes de Falange, los domingos los mandaban a misa. Los mandaban a misa. Aquí en esta foto ya están construidos estos edificios, pero vale. Esos marineros iban desfilando lo que es la calle Adriano, línea Portugal, hasta la iglesia de San José, cogían por aquí, y ojo que esto es el colegio de Salesianos, tenía una entrada de palmera. O sea, el colegio salesiano, digamos, los terrenos llegaban hasta la avenida, y esos marineros hacían todo ese paseo y entraban, y bueno, como estaban en la batería, digo, bueno, voy a traer la foto. Y ya por último, es la batería hoy día. Bueno, hoy día no, porque Antonio quitó el árbol. Aquí había un ficu, pero tranquilos que está vivo por ahí. Verdad, está al lado de los gasitos, ¿sí? No le molestaba esto porque tapaba el muro, no sé qué. Lo cortaron y lo han trasplantado. Y esta es la batería hoy día. La batería no está en su sitio, el sitio es unos metros más hacia adelante, se encuentra en el año 93, cuando escarban para hacer unos cimientos de un edificio, y bueno, con mucho acierto, la verdad es que sí, deciden trasladarlo unos metros, la desmontan. Lo que yo no sé es si colocaron las piezas en su sitio, porque eso tiene que ser un gran puzzle, Ya, supongo. Gracias, Juan Antonio. Ajá. Es Juan Antonio Fierro, que fue el que lo escribió en Diario de Cádiz.
Y bueno, tiene su forma semicircular, supongo que la parte superior ha cambiado bastante debido a los continuos cambios que tuvo en el siglo XIX y XX. Y bueno, poco más, yo creo, mejor que Chato comience a hablar del hospital y luego si queréis hacemos Ahora una luce dos de los cañones que había en Canaleja. Nos ha costado mucho trabajo la selección, pero lo hemos traído. Y ya parece algo más una batería.